Hola Michelle, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿cómo estás? Felicidades. Bueno, muchas gracias. Sí, quería saber si puedes hablar de la actuación otra vez de Luis y del equipo en general, y también si esperas que Leo Messi va a regresar para el próximo partido del día 14, si ya saben o no. Pero también de Luis, que otra vez jugó muy bien esta noche. Muchas gracias. Eh, Respecto al partido, creo que, salvo los primeros 7 minutos, me animaría a decir hasta la jugada del gol, ahí no teníamos control, a partir de ahí lo tuvimos nosotros y hasta creo que faltando 10 minutos, 12 minutos del partido fue así. Después nos replegamos un poco, pero los chicos que entraron lo hicieron bien, así que pudimos cerrar el partido con el gol de Robert. Eh, Luis sí, probablemente haya sido el mejor futbolista de la cancha. Pero yo no me quiero detener tanto en los goles porque los goles son habituales en él. Me quiero detener más en el juego, ¿no? Y todo lo que nos da para que el equipo pueda tener circulación y todas las posibilidades que nos ofrece de pases y de descargas a los volantes. A partir de él podemos empezar a jugar en otro lugar de la cancha, así que la verdad que eso lo ha hecho muy bien. Y Leo, bueno, como dijimos, bien, con mucho tiempo entrenando con el grupo. Eh, un poco sentimos que para el tiempo que nos podía dar en este partido, a lo mejor era eh, eh, teníamos la posibilidad de pensar en estos próximos 15 días y en definitiva hemos charlado y hemos llegado a la conclusión de que era mejor esta segunda opción, y entonces de alguna manera a ver si lo podemos tener ya disponible para el partido con Filadelfia. José, luego Xavier. Gracias, Rafa. Don Gerardo, buenas noches. Buenas Hoy el noches. equipo supera la marca de los 60 goles. Me gustaría saber si esto tiene un significado para ustedes como cuerpo técnico, sobre todo hacerlo en esta etapa del torneo. Y segundo, quería preguntarle por Matías Rojas, que salió en la lista de lesionados con una molestia en el tobillo. ¿Es algo serio a largo plazo? ¿Qué nos puede decir? Gracias. Eh, bueno, nosotros inclusive el año pasado notábamos que éramos un equipo que teníamos cierta facilidad para el gol y lo hemos confirmado mucho durante este año. Eh, de alguna manera son estadísticas que sirven para el club y para posicionarse en otro lugar. Me parece que eh, tener la posibilidad de lograr ciertos objetivos que no significan estrellas, cosas importantes para lo que realmente interesa o nos interesa, sirve mucho para el club y para establecerse en un lugar y para ubicar a Inter en un lugar diferente al que venía teniendo, así que está bien eso. Y Matías tuvo un entorsis en la práctica de hace 2 días o 3. Y bueno, veremos cómo se recupera, veremos la fecha FIFA, eh, a ver cómo va evolucionando ese entorsis y si está disponible o no en el corto plazo. Xavier. Buenas noches, Tata. Eh, par- ¿Cómo sí, está? Javier sí, Guerrero. Ian bien, Frey entró hoy por bien, Áviles y Bien. jugó. Ian entró por Áviles, jugó sí, de central. ¿Qué sí. le pareció el juego de él hoy como central? Porque lo hemos visto en diferentes posiciones a Ian y lo hace muy bien. ¿Cómo le pareció el performance de él hoy como central? No, bueno, Ian nos ofrece muchas alternativas. eh, es un buen central derecho cuando decidimos jugar con línea de 3 o línea de 5. Es un buen lateral cuando decidimos jugar con línea de 4. Es un buen lateral cuando decidimos jugar de línea de 5 y él juega de carril. La verdad que
es un chico que tiene un enorme futuro. Yo lo veo con condiciones realmente muy buenas. Lamentablemente, las lesiones lo vienen retrasando. Ahora se siente bien, hoy pudo completar el partido y realmente nosotros estábamos muy conformes con lo que él nos brinda, ¿no? Yo creo que el contexto, no solamente de Ian, el contexto de los que le toca jugar, Ian, ¿no? A cuando le toca, o a David, o a Benja, cuando le tocan entrar ahora, es diferente al contexto anterior. Ellos tienen que ser muy buenos complementos, darnos certezas, no dudar a la hora de ponerlos, de titular o de recambio, y no el panorama anterior donde ellos tenían que hacerse cargo de una situación. Me parece que es el mejor escenario para que ellos se puedan afianzar y lo están haciendo muy bien, ¿no? Me faltó mencionar a Yannick también, que si bien no viene como ellos de la academia, también lo considero uno de los chicos jóvenes. Nosotros terminamos los últimos 10 o 12 minutos del partido de hoy jugando con una media cancha que debe tener de promedio de edad 20 años, 21 años. Entonces eso lo valoro mucho, a mí me parece muy importante. Últimas dos, Alex, de Franco. Gracias. Buenas noches, profe. Mucho gusto. Hola. Bueno, Quiero, pre- quiero preguntar más sobre Luis Suárez, otro doblete para él esta noche. ¿Crees que la bota de oro es una motivación para él? bueno, yo creo que Luis está acostumbrado a este tipo de situaciones y sobre todo él da la sensación de que las temporadas se siguen sucediendo y él nunca está enemistado con el gol, siempre está en buenas relaciones con el gol. Con lo cual no es un escenario diferente para él. Yo creo que como todos nosotros tiene otros objetivos que tienen que ver con el equipo, ¿no? Después los objetivos personales obviamente lo pondrán bien, se sentirá reconfortado, pero todos estamos con un objetivo que es a nivel colectivo. Eso es lo más importante. Última, Franco. Muchas gracias. Hola, Tata. Hola. Me ganaron con el tema, pero bueno, en lo individual, sé que quizás no es lo más importante, pero el equipo ha hecho un buen trabajo este año. Obviamente están ahí arriba en la tabla. Eso habla bien del trabajo que has hecho tú. Ganaste el Coach of the Year, el entrenador del año en el 2018. ¿Qué significaría para ti ganar otra vez este año con el equipo? Obviamente Messi no ha jugado mucho, todo el mundo ve Inter Miami y dice el equipo de Messi, pero obviamente lo has manejado muy bien. Y también obviamente se esperan muchas cosas, pero has hecho un buen trabajo este año. Entonces, ¿qué significaría para ti ganar el Coach of the Year, el entrenador del año? No, no, lo mismo que decía justamente antes, no. Eh, si la consecuencia de lograr los objetivos terminan con cumpliendo algunos objetivos personales, bienvenido sea, pero de nada sirve este, lograr objetivos personales y no alcanzar los colectivos. Y de todas maneras, yo a esta altura ya le daría el premio al técnico de Columbus, no, ni siquiera esperaría el final de la temporada.